distinguidos y conocidos cuencanos en esta mañana, la ingeniera Betty Tola Bermeo, activista política social, fue parte del gobierno de Rafael Correa con distintas dignidades. Actualmente es integrante del equipo de coordinación nacional de la denominada Plataforma de Mujeres de Igualdad. Y saludamos también al abogado Esteban Coello. Él es catedrático universitario, empresario, expresidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana aquí en la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar sobre diversos aspectos relacionados con la consulta popular. Prioridad para las damas. Bienvenida, ingeniera Tola. Quisiéramos conocer cómo ve usted esta consulta popular que decidió llamarla el presidente de la República. ¿Cuánto de amenaza, cuánto de oportunidad tiene? Gustavo, buenos días Rosana, Esteban, y un saludo cordial a quienes están compartiendo esta mañana este diálogo. Yo quiero partir señalando que toda consulta popular siempre es una posibilidad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Eso está reconocido en la Constitución. Sin embargo, vemos también que ha habido un proceso de desgaste importante de las consultas populares, en tanto la autoridad no cumple el mandato popular. La experiencia que para los cuencanos y cuencanas está en nuestra experiencia reciente es justamente la consulta en la que decidimos mayoritariamente decirle no al agua y no a la minería y cuidar y proteger los páramos y el agua. Es decir, tenemos esa experiencia y justamente un presidente que está incumpliendo este mandato popular está convocándonos nuevamente a una consulta popular. Creo yo, además en un contexto de un deterioro altamente importante de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Vemos un deterioro acelerado de los servicios de salud, de los servicios de educación, está amenazada la educación pública superior, los servicios de cuidado que son tan importantes para las mujeres que tenemos que salir a trabajar diariamente, están prácticamente sin garantizar un cuidado y recursos para su funcionamiento. Entonces, este es, me parece, el escenario. Sumado a esto, las noticias diarias que tenemos de la inseguridad que vive el país. Este es el escenario al que hemos sido convocados a reformar una constitución que el presidente ya ha anunciado varios elementos previos, es decir, una constitución que busca eliminar, el dicho de sus voceros y voceras, eliminar la educación superior privada, que busca darle continuidad a un conjunto de medidas. La situación del IES es una situación altamente preocupante para todas las personas en general y quizás de manera particular para las personas jubiladas y jubilados. Entonces, me parece que es una responsabilidad de este momento ciudadana de cada una de las personas precautelar lo que este momento tenemos. Yo he insistido en señalar que este momento la Constitución ecuatoriana es un paraguas que cuida, que nos está cuidando y nos está protegiendo. ¿En qué sentido? Porque garantiza muchos de los derechos para los ciudadanos y ciudadanas, salud, educación, pero también, y un elemento muy importante de esta Constitución vigente, yo diría a diferencia de la Constitución del 98, es que es una Constitución que mantiene coherencia entre la parte declarativa de los derechos, pero también en la parte que tiene que ver cómo se cumplen los derechos, porque estas dos condiciones son sumamente importantes. Es decir, no solo se trata de precautelar, como he escuchado algunos voceros del gobierno, decir no vamos a tocar los derechos. De acuerdo, no vamos a tocar los derechos, pero ¿cómo se van a cumplir esos derechos? Entonces no es solo pensar en que garanticemos la carta de derechos que está planteada en la Constitución. Hay un conjunto de elementos que tienen que ver con el régimen de desarrollo, que tienen que ver con el sistema económico, que tienen que ver con el sistema. Vamos a tener el tiempo para desarrollar garantizar todo una coherencia. Damos la bienvenida también ya en el micrófono a Esteban Coello. Habíamos señalado que él fue presidente de la Cámara Ecuatoriano-Norteamericana y es académico aquí en la ciudad de Cuenca. Y vamos a conocer también su visión y pensamiento sobre este tema, amenazas, oportunidades. Se está tratando sobre una nueva constitución que reemplazaría la de Montecristi, una constitución denostada, satanizada, con gravísimos defectos bastante evidentes. Pero también hablamos de un proceso de consulta popular y eventualmente Asamblea Nacional Constituyente que llevaría a Ecuador a una gigantesca incertidumbre sobre la cual se ha comentado incluso desde los bancos de inversión en Wall Street y en otras capitales financieras del mundo. ¿Cómo ves, Esteban?
esta coyuntura. Bueno, buenos días Gustavo, Rosana, Betty, un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, en efecto creo que estamos ante una coyuntura política muy relevante y única, siendo que además la tradición constitucional ecuatoriana ha sido bastante poco afín a respetar el constitucionalismo. De hecho, el número de constituciones en el Ecuador nos demuestra que las constituciones se agotan. Esteban, ¿sí? Nos piden, y perdón, sí, que te acerques un poquito al micrófono, a ver si lo acomodamos allí para tener una mejor señal. A ver si estamos mejor allí. A ver, no sé si se oye mejor. Me parece que sí. Muy bien, bueno, y voy a hablar más alto. Bueno, les decía entonces que el Ecuador ha tenido una tradición enormemente irregular en cuanto al respeto constitucional, a diferencia de otros países que han tenido una, dos o un puñado de constituciones que se cuentan con los dedos de una mano. Las constituciones en el Ecuador se agotan en un promedio de 10 años, esta de hecho ha durado un poco más. Y las constituciones básicamente han respondido más que a necesidades sociales mayores, a necesidades políticas de los hombres fuertes que coyunturalmente han ocupado el poder en el Ecuador. Desde el siglo XIX tuvimos una serie de constituciones que se fueron reemplazando conforme se caían los líderes eventuales del país. Después en el siglo XX, cuando habían revoluciones o se recuperaba la democracia luego de intentos militares de mantener el poder, nuevas constituciones. Luego la figura de Velasco Ibarra, sus entradas y salidas nos traían nuevas constituciones, y después de la última dictadura militar, las 3 últimas constituciones han sido cada una con una historia diferente. Yo creo que esta, la que estamos actualmente, la que actualmente nos gobierna, respondió además a un espacio histórico único, que fue el agotamiento de los partidos políticos, que fue la aparición de una fuerza política inédita con un respaldo popular inconmensurable que no había tenido hasta cierto momento, porque además estaba con una sintonía con otros países en la región como Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que habían tenido procesos constituyentes. Y como las otras constituciones, esta también creo que se está agotando, porque además a los 3 años de vigencia de la Constitución del 2008 ya sufrió cambios por consultas populares, pero además en la práctica hemos sido testigos que de alguna forma, si bien tiene una gran cantidad de disposiciones, una lista muy completa de derechos, pero muchas de las disposiciones no han podido ser ejecutadas en la forma en la que la Constitución establece. Hay capítulos enteros que tienen interesantísimas declaraciones de principios, pero que ya en la aplicación práctica el Estado no ha sido capaz de tener ni los recursos ni la decisión política de aplicar. Entonces posiblemente estamos ante una oportunidad de un cambio, y siempre la voz final la van a tener los votantes. Recordemos que como está planteado el estatuto de la convocatoria, hay 3 o 4 o 5 pasos relevantes, sobre todo el primero, que es el del domingo, luego la elección de asambleístas constituyentes, en las que la población tendrá la posibilidad de escoger o no a quienes le van a representar. Luego, dentro de la asamblea, el mismo estatuto establece las 2/3 partes para que haya una aprobación del proyecto de la eventual nueva constitución, y finalmente una ulterior consulta aprobatoria en la que los votantes también podrán aceptar o no el proyecto. Recordemos que en Chile tuvieron también esta aventura constitucional desde el año 2019, que finalmente se cayó al final del camino. Es decir, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Además estamos básicamente enfrentados a una incertidumbre. Es verdad lo que dice Gustavo. Creo que un proceso constituyente evidentemente no da ninguna certeza de lo que puede pasar, porque hay muchísimas oportunidades y opciones de amenazas, pero tampoco es que la situación actual es deseable, ni que el status quo se mantenga puede ser positivo necesariamente para el país. Ahora, Esteban, usted nos comenta, dice que quizás ya se agotó esta constitución, pero al mismo tiempo se dice que no se ha aplicado porque ha habido falta de voluntad política esencialmente. Entonces nos preguntamos cuán real en este sentido es que la constitución actual limita las actividades de combate contra la delincuencia, la criminalidad, cuán efectivamente esta constitución limita el desarrollo económico
económica o las actividades económicas que nos permitan salir de la crisis, cuánto esta crisis impide combatir la corrupción, cuán real es esto, porque estas son algunas de las narrativas que de alguna manera estamos escuchando de manera sostenida previo a la votación del día 16, que la Constitución prácticamente es una camisa de fuerzas para el desarrollo económico y para combatir la delincuencia y la corrupción. Por ejemplo, y yo soy profesor de Derecho Económico, y hemos advertido muchas veces que la Constitución tiene una serie de disposiciones que me parece bien estructuradas y que las personas que las redactaron conocían, por ejemplo, de derecho de competencia, de lucha contra monopolios, de oligopolios, de concentraciones, y sin embargo, ya vamos 17 años de vigencia de la Constitución, y el Ecuador más bien se ha seguido concentrando en la economía. ¿Pero por qué? ¿Es responsable la Constitución? No, por eso dije que lo que mencioné es que la Constitución tiene una cantidad de normas, además es una Constitución bastante larga. Pero es un problema entonces de negligencia, de falta de voluntad, sí, de todo un poco. Exactamente, por eso dije que hay incluso voluntad política o ausencia de voluntad política en muchos de los temas. En los temas de seguridad también, para algunas cosas sí se puede hacer, tomar medidas con la Constitución y otras sin la Constitución, es verdad. Pero un poco la narrativa que se ha manejado hasta ahora es que la Constitución tiene una esencia, y una esencia que es estrictamente estatista, que de alguna forma establece que el Estado es el gran motor de todo, no solo de la economía, sino también de la actividad pública, también de la seguridad, y probablemente eso es lo que se pretende o se busca cambiar. Una pregunta para ubicarnos en el escenario, más que nada antes de hacerle la pregunta correspondiente a Betty. ¿Cómo ve el sector empresarial este tema de la incertidumbre en el país? Ecuador va de situación en situación, de elección en elección, de fenómenos que afectan gravemente al desenvolvimiento de las actividades normales. Nos falta la electricidad por las sequías y todo tipo de crisis que se van presentando una tras de otra, y sumarle a esto un periodo de incertidumbre que analizando en el cronograma se extendería prácticamente hasta el año 2030, cuando en realidad entrarían ya a ser efectivos, aplicables los principios constitucionales que eventualmente se definan. Sí, yo creo que el sector empresarial, de hecho, tiene dos visiones. La positiva, que ve a la Constitución como una oportunidad, que se refleja básicamente en la comparación sobre, por ejemplo, ítems como la inversión extranjera. Se compara Colombia y Perú con Ecuador, y mientras en Colombia y Perú durante los 25 años de este siglo nos han superado ampliamente en inversión, y de alguna forma atribuyen este éxito en Colombia y Perú a normas constitucionales, en Ecuador en cambio la inversión extranjera ha sido exigua. Por otro lado... Bueno, allá hay una razón que no requiere un cambio constitucional, el Banco Central y la actuación que tiene el Banco Central, particularmente en Perú, que es un tema gravitante y definitivo. Sí, bueno, ahí ha sido un poco la permanencia del economista Valverde en la presidencia del Banco Central de Reservas de Perú, que todos los gobiernos de Perú han aceptado que él se mantenga al mando, y eso ha dado una tranquilidad enorme. Pero yo sí creo que sí hay normas constitucionales en Perú que son muy afines a la inversión extranjera, a la seguridad de los contratos, y sobre todo a evitar que el Estado sea el actor principal de la economía. En Perú especialmente, mucha de la inversión que se hace en el país, de la inversión en infraestructura, de la inversión en muchísimas otras cosas, no viene del sector público principalmente. En el Ecuador, en cambio, sí tenemos esta situación. Entonces, Perú tiene una democracia, además, que comparando con la de Ecuador es aún peor, realmente demasiado caótica, con unas sucesiones que ya hemos perdido la cuenta de cuántos presidentes vienen uno tras de otro. Sí, además que los presidentes de Perú terminan presos, o suicidados, o destituidos, o huidos. Hay que poner la pregunta para Betty. Una de las principales preocupaciones de instituciones como la que usted representa, Betty, la Plataforma de Mujeres de Igualdad, que de paso nos cuenta brevísimamente de qué se trata esta plataforma, es la regresión de derechos que podría darse en Ecuador con una nueva constitución. Se ha dicho que la Constitución de Montecristi fue generosa en este tema. Ecuador ha establecido un corpus jurídico robusto, progresista en materia de derechos, y esto llega también a su área, derechos de las mujeres, profundamente influenciado por
el nuevo constitucionalismo latinoamericano que estuvo en boga. El bloque de constitucionalidad se fundamenta en la Carta Magna de 2008, que garantiza la igualdad y la no discriminación. Este marco legal está intrínsecamente ligado a tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito, dotando de protección a las víctimas de violencia contra la mujer, miembros del núcleo familiar, incorporando conceptos, disposiciones de vanguardia en la protección de los derechos humanos en general. Estos temas han sido vistos con preocupación porque en la práctica generan una serie de problemas y dificultades que el presidente de la República, entre las motivaciones que ha ido dando, más allá de lo escrito en la letra chica de esta convocatoria, ha señalado en importantes foros de que en Ecuador hay un exceso de garantismo, que la Constitución de Montecristi es hipergarantista. Bueno, empiezo por lo primero, Gustavo. Nosotras somos un espacio de articulación creado en el 2016 de organizaciones que venían de larga data, como 99 como Mujeres por la Vida, y varias organizaciones, pero también mujeres políticas, mujeres profesionales, que apuestan a garantizar los derechos. Es una asociación de amistad, pues le buscamos. No está en registrada. La Universal Internet y no la encontramos. No está registrada, no está registrada. Es un espacio de articulación. Tenemos presencia en varias provincias del país y activamos desde ahí. Nuestra página web es www.mujerigualdad.es. Sobre la pregunta, Gustavo, yo quiero empezar señalando que la Constitución del 2008 fue una Constitución elaborada con una dinámica muy importante de participación de la sociedad. Quizás yo diría que la Constitución del 2008 es el cúmulo de las luchas sociales que datan desde los años 80, 90, 2000. De hecho, recordemos que el levantamiento indígena del 90 fue en donde por primera vez el movimiento indígena coloca la demanda de una asamblea constituyente, y eso se refleja a lo largo del texto constitucional, las propuestas y demandas del movimiento indígena. Creo yo que un elemento fundamental de la Constitución en materia de derechos está establecido en el artículo número 1, cuando el carácter del Estado se define como carácter de Estado constitucional de derechos y de justicia. Esto marca indiscutiblemente una diferencia enormemente grande con las constituciones anteriormente vigentes en el Ecuador. Y creo que además, para ejemplificar algo, le pone a la Corte Constitucional en un nivel superior importante en materia de garantizar que toda autoridad pública garantice, por tanto, los derechos y la vigencia de los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas. El quitar, por ejemplo, este artículo bajaría de rango a la Corte Constitucional y limitaría las posibilidades de que los ciudadanos y ciudadanas podamos apelar a la Corte cuanto sintamos que nuestros derechos están siendo vulnerados por las autoridades públicas. Efectivamente, la Constitución ecuatoriana recoge un catálogo de derechos bastante amplio, bastante enriquecedor. Es de la primera vez que en la historia constitucional del país se reconocen los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Están incorporados los derechos de los pueblos indígenas. Aquí quiero hacer un paréntesis respecto a cómo fue planteada la Carta o los derechos que las mujeres plasmamos en el texto constitucional. En Ecuador se dio una preconstituyente de mujeres vísperas de la elaboración de la Constitución, y esto fue muy interesante porque permitió que las mujeres diversas del Ecuador en el año 2007, me parece que fue en junio del 2007 en Riobamba, podamos acordar un conjunto de propuestas que luego fueron plasmadas en el texto constitucional. Y así podríamos ir como señalando las dinámicas que fueron desarrolladas por el Acuerdo Juvenil Constituyente, por el movimiento campesino, por el sector de las cooperativas y la economía popular y solidaria, es decir, un conjunto de sectores que lograron plasmar en el texto constitucional las reivindicaciones que venían trabajando desde décadas anteriores. Entonces, creo que ese es un elemento importante. Pero quería señalar, y lo había dicho en el primer momento de mi intervención, que es muy importante establecer un nexo entre lo que establece la Carta de Derechos con los artículos siguientes de la Constitución, con el capítulo que hace referencia al régimen de desarrollo, con el capítulo que hace referencia al régimen de igualdad y equidad social, porque es ahí en donde se plasman los mecanismos concretos que tiene la autoridad pública para garantizar los derechos. Porque si no hay una sindéresis entre estas dos partes de la Constitución, realmente nos puede pasar lo que hoy estamos viviendo, que es un incumplimiento. Pero aquí quiero poner un ejemplo anterior. La Constitución del 2000,
de 1900, a ver, la del 98. La del 98, esta es una constitución totalmente diferente a la vigente. Tiene un catálogo de derechos importante. Sin embargo, el momento de plasmar los derechos hace inviable esos derechos. Voy a situar algunos ejemplos. Cuando habla del derecho, de cómo se garantiza el derecho a la salud en la parte orgánica de la Constitución, ya señala con claridad que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que participar mediante copago en los servicios de salud. Estos son los elementos que hacen inviable garantizar el derecho a la salud, porque en esa Constitución claramente se establece que quien tiene recursos va a poder pagar y va a poder acceder a los servicios de salud. Entonces, este me parece que es un elemento que yo quiero insistir, porque he escuchado a varios voceros del gobierno decir que ya no se van a tocar los derechos, que todo se va a mantener igual. Sin embargo, si es que eso no tiene una síntesis con el régimen económico, con el rol del Estado, porque el rol del Estado efectivamente es el de precautelar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Incluso llegamos a ver algo que nos pareció una declaración de tipo ideológico, no sé si un gazapo se les fue. En esta propuesta se habla de alcanzar el buen vivir. Exacto. Entonces me parece que hay una apropiación de términos. Sin embargo, ustedes recordarán que durante la propia campaña electoral la anterior vicepresidenta o la candidata a vicepresidencia decía que ella lo que creía es que cada familia debería pagar la educación de sus hijos. Es decir, hay una visión clara de avanzar a procesos graves de privatización de los servicios que hoy garantizan los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, el catálogo de derechos sí, pero el conjunto de articulado que viene posterior es importante, porque una de las preguntas que siempre nos hacemos las personas es ¿cómo se garantizan esos derechos? ¿Dónde están los recursos para garantizar esos derechos? El tema tributario no es un tema que es menor en esa discusión, es un tema esencial y central, y lo debaten todos los países del mundo. Se analiza en todas las constituciones y en todas las políticas públicas. Es un elemento fundamental para garantizar los derechos. Y ahí en la Constitución ecuatoriana están claramente planteados los principios. Y obviamente al presidente actual le molesta tener que pagar impuestos. De hecho, un ejemplo clarísimo es lo que acabamos de ser testigos las ecuatorianas y los ecuatorianos. Borrarse la deuda que tenía que cancelar es, además de ser un mal ejemplo para todos, es inconcebible que eso suceda. La garantía de los derechos está plasmada también en un principio de redistribución de la riqueza. Ahora, Betty, si bien quizás muchos de estos temas que estamos discutiendo ahora son especulaciones de lo que hemos escuchado de ciertos voceros, tanto del gobierno o analistas que tienen la misma tendencia del gobierno actual, la eliminación de los derechos de la naturaleza, de la gratuidad en la educación superior, de qué es lo que va a pasar con el IES, en fin, todos estos temas, el tema del debido proceso y las garantías en materia penal también. Sin embargo, el presidente ha dicho que nos avisará y nos comentará cuál es su propuesta, cuáles son sus planteamientos luego del proceso electoral. Esto implica un riesgo, el ir a las urnas sin tener algo concreto, sin tener esa noción de país, de Estado que el actual gobierno pretende y busca. Yo creo que no, yo creo que sabemos las propuestas del presidente, y eso está dado por la historia o por la experiencia que estamos viviendo en estas... No es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco, y creo que todas las ecuatorianos y ecuatorianas estamos sintiendo y viviendo una forma y una visión que el presidente tiene de hacer la política, de hacer la gestión pública, de priorizar intereses para quién. ¿Sí? Me parece que esa es la experiencia que estamos viviendo. Lo que vivimos los cuencanos y las cuencanas respecto a la decisión del presidente de sostener la intervención minera y la explotación minera en Quimsacocha. Más allá de sus palabras, más allá de lo que diga, en los hechos nos está mostrando que ahí hay una decisión clarísima. La ley que se acaba de aprobar hace pocas semanas respecto del manejo de los recursos del BIES nos muestra claramente que hay un interés por un manejo privado de los fondos de los y las afiliadas. Eso que hemos defendido por décadas los ecuatorianos y ecuatorianas. A Esteban, exceso de garantismo, exceso de derechos en la Constitución ecuatoriana. Muchas veces hemos planteado este tema a diversos y muy distinguidos juristas como tú,
aquí en estos micrófonos, y hay algunos de ellos que dicen que jamás en estas áreas pueden haber excesos. Además que hay estos principios de no regresividad que tendrían que aplicarse, pero hay preocupación por este tema. La pregunta va también en el sentido, dices que la calentura no está en las sábanas. ¿Es la Constitución la que genera este problema o se suma a esto y lo cataliza la baja calidad de la clase política ecuatoriana y la corrupción en el sistema judicial? Hoy acabamos de conocer un nuevo hecho de corrupción en donde se siguen comprando puestos clave, incluso de jueces, en el sistema judicial. Sí, yo coincido con lo que acabas de decir, es verdad. Yo creo que no puede haber excesos en cuanto a derechos. Los derechos más bien son avances, no pueden retroceder, y más bien cómo se protegen y cómo los derechos se consagran y en la práctica se protegen y se gestionan de parte del Estado. Creo que ahí está la clave. Me parece que de hecho el listado de derechos de la Constitución 98 también era muy de avanzada en su momento. La de 2008 avanzó incluso aún más, pero creo que nos quedamos más en la ejecución que en el discurso, en la narrativa. Y ahí sí creo que es un problema estructural del Ecuador, más allá del tema simplemente constitucional. Me parece que es más de fondo el problema, y yo creo que este momento electoral es básicamente político antes que técnico. No hay una discusión en este momento potente, robusta, sobre textos, sobre instituciones, sobre aspiraciones. Más bien es una personificación de apoyo o de rechazo a quien propone la pregunta, que es, bueno, no es un fenómeno político actual, eso ha pasado muchas veces. Simplemente la validación del presidente que convoca una consulta se la somete a las urnas. Recordemos lo que pasó en la consulta popular del año 1986 de León Febres Cordero, que hizo una pregunta simple sobre la participación de independientes sin partidos políticos, convencido de que podía ganar, y las fuerzas opositoras más bien personificaron en el no un rechazo al presidente y no a la pregunta. En estos momentos yo creo que estamos de alguna forma intentando encontrar cuál es el sentido del proyecto, porque ha habido pronunciamientos muy aislados, como los que ha estado mencionando Betty. Han sido simplemente, no es una estructura o una propuesta formal o que académicamente se la pueda analizar o que tenga racionalmente una estructura de técnica jurídica con todos los temas sociales que van detrás del texto que finalmente se podría llegar o no a aprobar, sino más bien son aisladas presentaciones de algunos actores de alguna forma oficiosos, unos y otros oficiales, pero que nos dibujan de alguna forma cierta incertidumbre sobre el futuro. Para Esteban, en este contexto nos preguntamos, ¿qué está detrás de estas intenciones del presidente? ¿Fue un capricho, algo que se lanzó y se le fue de las manos? ¿Cuáles son los objetivos reales del presidente? ¿Medir su popularidad? ¿Qué está detrás de esta intención del presidente de cambiar en esta coyuntura precisamente la Constitución? Yo creo que es un presidente diferente a otros, y tal vez no le sabemos leer muy bien, porque probablemente su fortaleza está en otros grupos de edades incluso. Yo creo que es muy fuerte entre los jóvenes, tiene una fortaleza para comunicarse con otras vías que probablemente no se entienden en la totalidad de la sociedad. Y además la oportunidad y los tiempos en los que decide el presidente son muy diferentes de los de otros políticos. Sobre la marcha toma decisiones de enorme trascendencia, como convocar a una asamblea constituyente cuando había dicho previamente que no, cuando antes en la campaña había mencionado tangencialmente que sí, pero una vez que la toma avanza ante eso. Además, como hemos visto, el presidente él mismo es un hombre de muy pocas palabras, dice muy pocas cosas, y tampoco es que tiene interlocutores válidos. Además que sí creo que hay una ausencia de pocas palabras y muy controversiales decisiones. Yo no puedo quitarle de la mente, por ejemplo, la toma que se hizo de la embajada mexicana. No es algo que como una persona, como un ciudadano consciente medianamente por lo menos de que vivimos en un sistema democrático, en un sistema internacional, son cosas que se pueden hacer. Sí, evidentemente. Pero además el presidente actúa de alguna forma porque hay una ausencia de contradictores. No tiene una voz del mismo peso político en este momento. La segunda fuerza política actúa por
por intermedio de representantes y no del verdadero líder. Desgraciadamente el tiempo se nos agota, tenemos aproximadamente 5 minutos más. Estaremos abordando a propósito de derechos luego este tema de las masacres carcelarias, tremendo en Ecuador. Pero no quisiera dejar de ponerles a los dos, particularmente a ti, Esteban, inicialmente, el tema de la posibilidad de que Ecuador pueda finalmente reformarse en esa Carta Magna, el tema de la solución de controversias inversor-Estado, un tema polémico que fue consultado ya en consulta popular por el presidente de Noboa. Me refiero para el público en general a los arbitrajes internacionales. Un tema que es advertido por un relator muy importante de Naciones Unidas, que señala que los países latinoamericanos no deberían simplemente entrar con ese tipo de sistemas que no son necesarios. Pero este sistema es visto por muchos especialistas en materia económica en Ecuador como algo necesario para incrementar la seguridad jurídica ante las falencias de Ecuador. Pero esas mismas falencias hacen absolutamente débil la posición de Ecuador y un eterno perdedor en estos conflictos. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Se dice que ya con la consulta popular que se dio con el propio presidente Noboa, esto no podría darse, pero es otro de los temas que se temen con esto. Por ejemplo, la situación, esa resistencia bien vista por unos, muy mal vista por otros, al avance de la minería metálica en Ecuador podría simplemente desaparecer prácticamente. No habría pues la visión de algunos distinguidos economistas, menciono Alberto Acosta Burneo, es de que una vez que se dio una licencia para exploración en el tema minero, este tema debería terminar, debería ir hacia el final en su hoja de ruta y no podría ser suspendido si es que no es por una decisión de algún organismo, que aquí la gente en Ecuador definitivamente no tendría ni siquiera opinión en el tema, menos un poder de decisión. Él critica muy fuertemente las acciones del gobierno que se han derivado de la marcha del Quinto Río de Cuenca. Sí, bueno, si les contara, yo con Alberto Acosta, que es mi amigo, he tenido unas durísimas conversaciones. Buenos enfrentamientos. Sí, en estos meses, personalmente, directamente, he hablado mucho con él sobre esto y he discrepado mucho de la forma en la que este tema específico ha sido tomado. Pero ahora quisiera hablar, como yo soy árbitro en derecho de aquí, de nuestro centro, también del centro de Guayaquil, he sido presidente de un centro, y voy a poner el sombrero a favor de los medios alternativos de solución de conflictos. Yo sí creo que el arbitraje es una forma adecuada de solucionar conflictos y de equilibrar relaciones entre partes, sobre todo cuando los estados no han sido tradicionalmente respetuosos de derechos ajenos. Ahora bien, el arbitraje no es una panacea, no es que soluciona las cosas. El arbitraje es una herramienta. Y el arbitraje internacional no per se permite que llegue la inversión y que todo sea paz y felicidad. Porque Ecuador siempre, quizá con alguna excepción, pierde los arbitrajes. Bueno, no pierde siempre. Yo creo que más bien esa es una narrativa que más bien ha sido muy bien construida. Sí. Yo creo que la Procuraduría General del Estado durante varias décadas ya tiene una muy, muy sólida posición en defensa de los arbitrajes internacionales. Ahora mismo la doctora Ana María Larrea de Guayaquil es la que encabeza ese departamento en la Procuraduría, pero antes en los gobiernos de varios signos ideológicos, en el de Correa, en el de Moreno, en el de Lasso, en el actual, la Procuraduría ha estado trabajando en los arbitrajes con algún éxito en muchos de los casos. Tuvimos un colega cuencano, el doctor Aguilar, que estuvo trabajando ahí, ha contratado y ha subcontratado estudios internacionales importantes para casos ecuatorianos, y no creo que siempre hemos perdido. ¿Hay arbitrajes a pesar de lo que se decidió en la consulta popular? Sí, por supuesto, porque ya estaban previstos y de alguna forma arbitrajes en marcha. Arbitrajes en marcha que ya estaban. Además que los contratos, los tratados bilaterales de libre comercio, los arbitrajes de inversión sí permiten eso, de acuerdo con el mismo texto constitucional. Pero insisto, el concepto es que el arbitraje per se no soluciona nada, no trae inversiones per se, pero el arbitraje es una herramienta que sí puede servir para dar mucha más seguridad a otros actores. Pero sí ahorra recursos, ahorra tiempo, ahorra conflictos. Sí, y no es perfecto. De hecho, tuvimos en el año 2024 y que se resolvió en el año 2025, en el mundo del arbitraje, prácticamente una tragedia arbitral, cuando se encontró una agresión enorme al Estado de Nigeria en un arbitraje, sobre todo la forma en que estaba establecido. Y yo creo que lejos de aceptar o de negar sin un análisis, yo creo que
El arbitraje puede servir siempre que sea muy bien estructurado, consolidado, que las partes no vean afectados sus recursos y sobre todo, ¿cuál es la preocupación del privado cuando se enfrenta a un Estado? Suele pensar, dice, no voy a invertir en ese país porque en ese país siempre voy a perder porque el Estado siempre va a ganar, tenga o no tenga la razón. Y el arbitraje de alguna forma presenta un foro imparcial, porque además lo que hace el arbitraje generalmente bien, es que la una parte escoge un árbitro, el Estado otra. Se ha agotado, Esteban, pero no nos dejes sin la respuesta sobre si el referéndum de Noboa de abril del 2024, donde un 65% de ecuatorianos rechazó este mecanismo, podría revisarse si es que eventualmente se va a una nueva constitución. Es que una nueva constitución depende cómo se estructure. Mi temor es de que se vuelvan a declarar como poder constituyente y no respete las decisiones anteriores. Entonces es posible. No está previsto como asamblea constituyente, pero no está previsto, pero podrían autonominarse. Betty, por favor, dos minutos, pues debemos concluir. Yo solamente quiero señalar una opinión sobre la pregunta de Rosana. Me parece que el interés del presidente esencialmente es no tener ningún límite. Creo que el momento en que la Corte Constitucional decidió establecer o declarar la inconstitucionalidad de ciertas normas o de varias leyes que habían sido aprobadas por la Asamblea, el presidente encontró que finalmente es necesario que en cualquier democracia existan límites y que se debe cumplir la Constitución, a pesar de que la Corte le dejó pasar varias situaciones durante el proceso electoral. Entonces me parece que el interés central del presidente es modificar los elementos más importantes que tiene la Constitución para abrir todo campo a los procesos de concentración y de negocios de sus familias, porque realmente es ahí donde hay un elemento muy importante en sus intereses. Y obviamente hacer, yo diría, uso de algo que ha sido una defensa muy importante de los ecuatorianos, que es los fondos de la seguridad social. Yo sí quiero insistir sobre esa preocupación enorme que está presente en varios sectores de la sociedad respecto a algunos de los temas, y este es uno de los puntos importantes. Creo que es importante cuidar lo que tenemos. Bien. Muchísimas gracias por su presencia. Debates que ojalá pudiéramos hacerlos todos los días, pues es indispensable que los ecuatorianos con conocimiento de causa, no por motivaciones primarias, digan sí o no a cada una de las preguntas del próximo domingo. Gracias a Esteban Cuello, catedrático universitario, empresario, expresidente de la Cámara Ecuatoriana Americana, y a Betty Tola, activista política social, por su presencia en esta mañana. Son las 8:10 minutos. Dicen que tu casa no es solo